Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos, que se han suscrito al canal de la Biblia Sion Leche y Miel. Les habla su maestro bíblico, Pedro José Rangel Torres. Hoy vamos a tocar un tema que se llama las tinieblas. Y queremos saber de dónde se originó, quién lo creó. Entonces vamos a ir a Génesis desde el principio, 1, 2, y dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban de cara al abismo. Entonces vemos que el primer día hubo una rebelión, y esa rebelión, el abismo es la cárcel de los espíritus en desobediencia, de los ángeles caídos, y esa rebelión se trajo un tercio de los ángeles. Estando aquí en la tierra, engañó a nuestra madre Eva, y Eva engañó a nuestro padre Adán, y la humanidad también pecó, y nosotros somos hijos de Adán y Eva. Entonces nuestros padres se sumaron a una rebelión que hubo en el cielo, y nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones para no ser instrumentos de rebelión y de iniquidad, de pecado, y por ende del ejército de las tinieblas que está opuesto a la luz de Cristo y a la luz de su palabra. En Romanos 3:23 la palabra de Dios dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia y gloria de su Padre y Dios. Ahí nos está hablando de la luz. En 2 Corintios 4:4 dice: los únicos que no entienden nuestro pacto son aquellos que no se salvarán, en los cuales el Dios de este mundo le cegó el entendimiento por incrédulos, para que no le resplandezca la luz del pacto de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Entonces Dios, la luz y las tinieblas, hermano, es necesario huir de ese dominio y de ese yugo. En Isaías 14 habla de cómo caíste del cielo, oh lucero resplandor de la mañana. Entonces el lucero de la mañana fue el nombre que Dios le puso a ese querubín cuando lo creó. Y en Ezequiel 28 también habla del 12 en adelante. Y en el 13 dice: en el Edén, en el paraíso de Dios interviniste. Y en el 14 dice: tú, querubín poderoso protector, yo te puse en la santa morada de mi Padre. Allí estuviste, te paseabas en medio de las piedras del fuego del altar. Tu conducta era perfecta desde el día en que te hice hasta que se descubrió en ti el pecado de la rebeldía. Entonces, el enemigo no aceptó su rol y decidió ser semejante al Altísimo. Imagínate, nosotros como vasos de barro también creemos que tenemos una altanería y una prepotencia que simplemente un virus paraliza a todo el mundo entero. Entonces, amados hermanos, en Efesios 2 dice: y nos dio vida a todos nosotros, Cristo, ¿no? El Mesías, pues todos estábamos destituidos del reino de Dios, su Padre, por nuestros delitos y pecados. En ellos anduvimos en el pasado, viviendo en ignorancia y siguiendo la corriente de este mundo en rebelión, que lo conduce al lago de fuego, conforme y de acuerdo a Satanás, el que preside y ejerce la potestad de los espíritus de desobediencia, el espíritu de maldad que ahora opera en los seres humanos, igualmente en oposición, rebeldía e insubordinación. Entonces los seres humanos también formamos parte de ese ejército de rebelión, opuestos a la soberanía y al gobierno de Dios. Cristo es nuestro Rey, el Mesías reinará eternamente y para siempre. Él es nuestro Creador, y por medio de Él Dios hizo todo, y para Él es el heredero, y nadie se le opondrá. En Revelaciones 14:10, hablando de Babilonia, aquellas personas que tanto contribuyen a formar la iglesia de la Babilonia, dice la palabra del Señor: él también beberá del vino de la ira de yo soy Dios, que está preparado en el cáliz de su indignación, y serán arrojados al lago de fuego y azufre, en el juicio delante de los fieles ángeles por el Cordero. En Revelaciones del fin 20:15 dice, o Apocalipsis: todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Revelaciones del fin 21:6 dijo: después me dijo, todo se ha cumplido. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En el 8 dice: pero en cuanto a los temerosos y cobardes que no creyeron a mi palabra, los que odian y se tomaron la justicia en sus manos asesinando, los esclavos de inmoralidades sexuales, los impíos y mentirosos que practican el engaño con sus doctrinas, a ellos les tocará ir al lago de fuego que arde como el azufre, que es la segunda muerte, y allí se quedarán separados de mi presencia eternamente. Hermanos, hay una separación entre la luz y las tinieblas. La luz es el Mesías, es la palabra de Dios, es el único intermediario entre Dios y la humanidad. Y las tinieblas son aquellos que están haciéndole resistencia a la verdad de Dios, a su palabra, y a que Él reine en este mundo adverso y enemigo, que cuando Él vino y se hizo ser humano, se lo enviamos escupido, azotado, burlado y crucificado. Que Dios bendiga su palabra